¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. En una semana, donde se terminaron las restricciones que habían comenzado el sábado 22, precisamente el domingo 30, hasta el domingo 30. Y volvimos otra vez a la presencialidad en las escuelas. Ya a esta altura no sé cómo catalogar esta insistencia, no solo del gobierno de la ciudad autónoma, sino también de provincias como Mendoza y Córdoba, que están realmente explotadas con esto de que los chicos tienen que ir a la escuela. Y dicen cosas que son absurdas, ¿no? Porque estamos en invierno, estamos por comenzar el invierno. El frío que está haciendo estos días, ahí me dicen que tienen que abrir las ventanas, los chicos van a terminar todo con pulmonía. No entiendo. Y aparte, este verso de la presencialidad, lo que nos lleva es a ver que en las escuelas públicas, al menos en la ciudad autónoma, son muy pocos los chicos que concurren. No así en las escuelas privadas. Y por otro lado, cuando se rompen las burbujas, esos chicos que ya no pueden concurrir porque hay casos de coronavirus, no están recibiendo tampoco la educación a distancia. Mientras que las escuelas privadas sí. Existe la presencialidad y también la educación a distancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El verdadero objetivo de esto. Para que ustedes tengan una idea, en Europa, cuando hay 150 casos cada 100.000 habitantes, se cierran los colegios. En la ciudad autónoma hay entre 600 y 700 casos cada 100.000 habitantes. O sea, más de 4 veces. Y siguen insistiendo con esto de, ellos llaman luchar por la educación. Basta, porque esto se traduce en más enfermos, en más contagiados, y por ende, si son más los contagiados, van a ser más las muertes. Las cifras que estamos viendo hoy en día no corresponden todavía a lo que significó este cierre temporal de estos 8 días en algunas actividades. Porque ustedes saben que las cifras vienen con 14, 15 días de atraso. Entonces, seguramente en los próximos días van a disminuir porque se va a ver lo que ocurrió la semana pasada. Pero con esta nueva apertura, las cifras van a escalar dentro de 10 días, 14 días. Estamos llegando al invierno y vamos hacia los meses fríos. Entonces, la verdad que esta obstinación de querer plantar el jalón, de que en las escuelas los chicos necesitan que sean presenciales, la verdad, que a esta altura no sé cómo interpretarlo. Por otro lado, esta es una semana buena en cuanto a las vacunas que están viniendo. Ya arribaron más de 2 millones de AstraZeneca, está arribando un avión desde Moscú con 500.000 dosis de Sputnik, y también hay 2 millones de la vacuna china de Sinopharm que están llegando en estos días. Con lo cual ya la Argentina va a tener más de 20 millones de vacunas. Al paso que vamos, en un mes, calculo, ya va a comenzar lo que se llama, ¿no es cierto?, poder tener tantos vacunados que se puede llegar a ir logrando la inmunidad de rebaño. Y esta es una buena noticia. Es una buena noticia. Y cada vez, obviamente, se van vacunando más los grupos etarios más jóvenes. Y volvió a reaparecer Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que, la verdad que sus recomendaciones son increíbles. Él recomienda cómo debería la Argentina, o cómo debería ser la renegociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Él recomienda eso. Las otras recomendaciones de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? La primera que le hizo al presidente apenas comenzó la pandemia, que no cierre nada, que vengan los muertos que tengan que llegar, pero que no pare la economía. O la otra recomendación que nos enteramos ahora, que le hizo al presidente,
Alberto Fernández, diciéndole, vos a las 7 cortá todo y descansá y cada 15 días tomate unos días de vacaciones porque esto es muy duro. Esas son las recomendaciones de Mauricio Macri a Alberto Fernández. Es sin palabras directamente. Y bueno, y Patricia Bullrich, que pasa de acusar al gobierno de querer pedir un retorno en las vacunas, en la Pfizer, por eso no se logra esa vacuna, que después se desdijo, a pasar a ser víctima o victimizarse por un pseudo scratch. Patricia Bullrich es el personaje de la oposición que está haciendo su propia campaña y la hace todos los días en los medios amigos. ¿Contribuye en algo Patricia Bullrich? En nada. Lo único que hace es fomentar la grieta, el odio, y no trae ninguna respuesta para nada. Va y se abraza a Chocobar como una cuestión de que ve bien que se mate a alguien por la espalda. ¿Que es un delincuente? Sí, es un delincuente. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Que están las leyes para condenar al delincuente, no para tomar uno justicia por mano propia. Este es el tema. Y mientras tanto, bueno, continuamos pasando por esta etapa en lo que único que nos queda, por no sé si recomendar ya a esta altura, es que nos cuidemos, porque las vacunas están viniendo, tratemos de pasar lo mejor posible. Uno se puede recuperar de muchas cosas, salvo de la muerte. Y después discutamos todo lo que haya que discutir. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el embajador de Argentina en la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi. Primero, bueno, gracias por tu tiempo y después es un placer hablar contigo. Hace rato que no lo hacemos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Sí, muy bien, un gusto de reencontrarnos, encantado. Bueno, por ahí es una mirada sesgada la que uno tiene, ¿no? Pero a mí cuando me hablan del Fondo Monetario Internacional me hace cosquillas. Y cuando me hablan de la DEA también. La verdad es esa. ¿Cuál es lo que le corresponde hacer a la Argentina dentro de ese organismo? Sí, depende, digamos. A veces la OEA tiene mucha visibilidad en algunas cosas, sobre todo con la personalidad de su actual secretario general, a quien la Argentina no apoyó para su reelección, pero que fue apoyado por 2/3 de los países. Pero por debajo de eso hay toda una cantidad de tareas. Por ejemplo, no sé, las últimas reuniones que hemos tenido tienen que ver con legislación
contra la trata de seres humanos, la reivindicación de los derechos y de la dignidad de los pueblos originarios, los estándares de derechos laborales, de las políticas de género, una cantidad de cosas en los que Argentina tiene mucho para decir, porque tiene una legislación muy avanzada en muchos de estos casos. Son las zonas menos visibles, digamos, pero son las que después afectan a la vida cotidiana de las personas, ¿no? No son temas tan resonantes desde el punto de vista de los titulares de los diarios, pero que por debajo generan normas que uno trata de que mejoren la vida concreta de las personas de a pie. Y de eso también se trata este organismo. Yo soy consciente de la historia que tiene la OEA, que tiene mucho más oscuridades y sombras que luces en cuanto a la defensa de las democracias profundas en América Latina, ¿no? Sí, y vos hacías referencia al presidente y uno lo primero que recuerda es lo que aconteció, el golpe militar que hubo hace 2 años en Bolivia y cuál fue la postura de su presidente y de la organización en general, digamos, ¿no? Más allá de algunas particularidades. Pero bueno, te quiero llevar un poco a lo local, Carlos, porque vos sos un tipo que analizás la realidad, tenés tu propio punto de vista y estamos viviendo una situación en la Argentina inédita y en el mundo, como es atravesar una pandemia. Y me parece que la pandemia aflora lo mejor y lo peor de cada uno. En de lo mejor y lo peor de cada uno, a tu criterio, ¿cuál es lo mejor de nuestra sociedad y lo peor en esta pandemia? Sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho fue acentuar rasgos, no es que haya modificado, es decir, el individualismo siempre estuvo presente de algunos sectores. Eso de pensar más en salvarse uno individualmente que en un camino colectivo, eso estuvo siempre. La pandemia lo que hace es ponerlo más en evidencia, más al rojo vivo. Y además porque estamos en todo el mundo, no en la Argentina únicamente, frente a una tendencia de algunos sectores que manejan muy bien algunas redes de comunicación y demás, de expandir esta filosofía del individualismo, ¿no? Es decir, tú puedes, es decir, está todo en tus manos, ¿no? Si no lo logras es por tu culpa, no es porque no has podido. Entonces, claro, vos fíjate qué paradoja, ¿no? Vos le proponés como método de vida, como forma de convivencia a una persona, a una familia, la salvación individual, ¿no? Y el resultado de eso es, si sos pobre es porque querés o porque no sabes cómo. Pero el problema es que después vos le decís eso a una persona, a un chico, un jovencito, una jovencita que ha nacido en una familia muy humilde y se da cuenta que no tiene todas las herramientas, no puede acceder porque no tiene conectividad, porque no tiene relaciones, porque no. Entonces pasa de la promesa de felicidad absoluta a la frustración. Es decir, si no pudiste es porque sos un torpe, porque sos un estúpido. Y se deslinda completamente el papel de la política. Ahí la política, las políticas públicas, los estímulos a que la gente pueda progresar, a que haya más trabajo, todo eso no vale. Lo único que vale es tu situación individual. Y lo otro es esta apelación a la libertad como exclusiva, una especie de una connotación negativa de la libertad. Es decir, la libertad es no tener restricciones. Entonces, salgamos a tomar cerveza. Vos sabés que la alcalde de Madrid ganó creando una subjetividad política de la convocatoria a que los madrileños tienen que tener toda la libertad para tomar cerveza. Eso se convirtió en una oferta política. Ahora, lo que es cierto es
que a nosotros nos resulta, explicar eso es un paso nada más, es convocarte a la felicidad, superficialmente. Claro, nosotros necesitamos 2, 3 pasos para explicar que hay que cuidarse, que si uno no se cuida, vos podés salir a tomar cerveza mañana, pero te contagiaste y mañana no podés salir ni vos, ni la persona que contagiaste, ni la camarera del negocio que te atendió. Bueno, pero todo esto necesita un espacio de reflexión, de un pequeño tiempo para pensar, para analizar, que las redes no te lo permiten porque te llevan al impacto inmediato, al título, ¿no? Y entonces se nos hace más difícil explicar el beneficio que tienen algunas políticas públicas, ¿no? Y sí, entendiendo como que libertad es hacer lo que se nos da la gana, con cero empatía hacia el otro, con sin importarnos nada el que está enfrente. Pero sin importarnos nada no hablo ni siquiera de qué sé yo, de un vecino, hablo de los propios familiares, ¿no? Porque esos jóvenes, esos chicos también tienen padres, abuelos, y no creo que no los quieran, sino que me parece que los llevaron a ese callejón donde evidentemente ellos mismos causan a veces y lamentablemente la propia destrucción de su familia. Bueno, es que lamentablemente estas maneras de interpretar el mundo, de crearse paradigmas éticos y lógicos para interpretar el mundo, ha penetrado también en las familias. Ahora, imagínate, ¿vos crees que a mí no me resultaría mucho más atractivo, a mí, a mis hijos, a mis hijas, no les resultaría mucho más atractivo salir con libertad absoluta? Desde luego. Bueno, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Así es. Una América Latina, por otro lado, y para terminar, y te hago la última pregunta, ¿no? En tu rol de embajador argentino en relación de Estados Americanos, esta es una América Latina en disputa. No es la América Latina de los 90, donde, se caía el muro de Berlín, había una historia única. No es la del 2000, ¿no? Con gobiernos populares, populismos para algunos, pero digamos donde podía poner un trabajador metalúrgico, un indígena, una mujer, un general revolucionario, en fin. Hoy vemos estas idas y vueltas dentro de América Latina y avances y retrocesos según la mirada que tenga cada uno, lo que hace que es un territorio en disputa. Sí. De todas maneras, la tendencia general es a que los pueblos se cansan de las recetas de ajuste tremendo, ¿no? Y estallan, y resisten, y se movilizan, y salen a la calle, y después lo que hay que ver es si son capaces de organizarse políticamente, porque tampoco se puede vivir en la calle. Hay una etapa de resistencia popular y de movilización, pero si eso después no se convierte en organización política, social, en crear una estructura y disputar para reconquistar la conducción del Estado, cae en un estado de conflicto que después no conviene, porque hay que mirar alrededor, en otras zonas del mundo que están en conflicto permanente, y eso tampoco beneficia a los pueblos. Los pueblos tienen una etapa de movilización y una etapa de organización, que es lo que en Argentina, aún con nuestras deficiencias, con nuestras insuficiencias, que siempre las vamos a tener, logramos de alguna manera manejarnos. Y es lo que estaría bueno para volver a estabilizar la situación de los países que están más convulsionados en América Latina, es decir, pasar de ese estado de movilización a un estado de organización. Carlos, gracias por tu tiempo. No, al contrario, un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapunto el embajador argentino en la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimondi. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. En la provincia de Buenos Aires se terminó de vacunar a todos los geriátricos. Y el viernes pasado, en Merlo, precisamente estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo también el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, estuvo el titular del PAMI, Luana Volnovich, y también el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Esta es la nota. La provincia, estamos hoy vacunando 2.355 hogares de larga estadía. Y vos fijate que los problemas que había es que muchos de ellos no estaban registrados, porque eran emprendimientos pequeños, familiares, grupales. Y entonces teníamos el desafío, porque había un riesgo inmenso, inminente, de que el virus entrara, un segmento de la sociedad realmente muy expuesto y de mucho riesgo. Entonces nos propusimos iniciar un camino para primero registrarlos a todos al comienzo de la pandemia y después, junto con el PAMI, con el trabajo que han hecho, poder vacunar absolutamente a todos los hogares de larga estadía de la provincia de Buenos Aires, en todos los rincones de la provincia. Tener protegidos a aquellos que son más vulnerables nos da una inmensa tranquilidad. Generalmente una sociedad del descarte y una economía del descarte hacia sus adultos mayores, es como que se los dejó arrumbados y realmente que en la última etapa de su vida han sido el sujeto principal que había que cuidar y vacunar porque son la población de riesgo que afecta a esta pandemia. Habla a las claras que en Argentina no se descarta a nadie más allá de la edad que tenga y el laburo que se ha hecho es inmenso. Son más de 2.000 residencias, más de 60.000 personas y lo mejor que podemos hacer es que tengan esperanza, como vimos hoy que tienen las abuelas y los abuelos que se vacunaron y también los compañeros y compañeras que trabajan acá, que se cuidaron mucho para no contagiar a nadie adentro, que muchas veces no se ve, ¿no? Gente que sale de su casa, que toma transporte público, que tiene que venir a trabajar y que tuvo los mayores cuidados para que las familias, quienes tienen aquí a sus familiares, puedan seguir teniéndolos presentes. Bueno, la verdad que fue un trabajo enorme en materia de logística, porque el equipo de trabajadores de PAMI junto con la provincia de Buenos Aires, llegar a cada rincón, a cada residencia, la verdad que fue un trabajo enorme que parecía imposible y hoy podemos anunciar, ¿no?, con la tranquilidad de que la totalidad de las residencias de larga estadía en la provincia de Buenos Aires están cuidadas y están protegidas. Y eso es así porque la vacuna funciona. En este hogar que es de administración municipal, en este hogar Santa Susana, que es un orgullo para nosotros, tenemos el verdadero placer de anunciar esta enorme e importantísima noticia de que no haya abuelos en geriátricos sin haber sido vacunados. Y de las palabras del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, nos vamos ahora al municipio de Pilar, donde se incorporaron 3 centros móviles de testeo. Allí estuvimos con el intendente Federico Achaga y esto nos decía. Dentro del marco del sistema que hemos diagramado para lo que tiene que ver con la atención médica en COVID, lo que vimos era que era necesario descentralizar lo que tiene que ver con el hisopado, por eso incorporamos 3 unidades móviles, una para Manuel Alberti, una para Lago Marcino y una para lo que es
Pilar Sur, que se suman a los centros de hisopado que ya teníamos funcionando en el distrito para seguir acercando soluciones y para seguir acercándole la salud a la gente. Para nosotros desde el primer día fue muy importante trabajar en la prevención y en la detección temprana de los casos, lo que nos permite es trabajar sobre los vínculos estrechos y aislar rápidamente la circulación del virus. Por eso la incorporación de estos 3 centros móviles en las distintas localidades justamente lo que busca es seguir trabajando para que el sistema de salud dé una pronta respuesta, una respuesta cercana, con un estado presente que frente a la incertidumbre que pueda llegar a tener una persona por tener síntomas o por tener contacto estrecho, tenga la posibilidad de en su barrio, con cercanía, poder hacerse el hisopado y que rápidamente reciba el resultado de ese testeo al teléfono. De las distintas redes del municipio, la página del municipio, vamos a estar comunicando en qué barrios van a estar estos centros móviles de testeo. Como decía, es muy importante seguir informándonos, que estemos en contacto permanente, porque desde el municipio queremos llegar a todos y cada uno de los barrios con soluciones para los pilarenses. Y ahora de Pilar nos vamos a la nota que le realizamos al presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Juan Carlos Berg. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Gracias a todos y a la audiencia, a ustedes. Juan Carlos, esta semana entró un proyecto que es largamente esperado por los que viven en el barrio Alto de Podestá, ¿no? Para poder regularizar su situación ahí con respecto a las viviendas. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, hoy acaba de entrar hace un ratito, le hemos dado entrada oficialmente al cuerpo, el Consejo Deliberante. El proyecto tiene una pequeña adenda, unos pequeños cambios respecto al que habíamos votado el año pasado y que faltaba que el Ejército también lo aceptara. Entonces se cambiaron las condiciones de los precios de las tierras y se cambiaron las condiciones de la forma de pago. Y el proyecto consiste en que esas tierras que pertenecen al Ejército Nacional pasan ahora al ámbito del municipio de 3 de febrero y con eso nosotros vamos a armar todo el plan para poder regularizar la situación de todas estas viviendas que efectivamente tienen que levantar su hipoteca. El martes que viene igual vamos a hacer una presentación acá entre la gente de AVE y la gente del Ejecutivo, porque el proyecto entra en comisión. Y nuestra pretensión es aprobarlo el día de la próxima sesión, que sería el 11, y a partir de ahí empezar a trabajar. Esto va a llevar un tiempo, pero sí, es un proyecto muy, muy esperado por la comunidad de Altos de Podestá. Y este es un caso interesantísimo de cuando estas cuestiones políticas de la grieta se dejan de lado y se trabaja junto, se puede avanzar. Este era un proyecto muy controvertido, muy difícil de solución. ¿Y cómo se solucionó? Trabajando juntos, oposición y oficialismo. Ha hecho un gran trabajo Juan de Bandi, entonces así... Cada vez es el presidente del AVE, ¿no? Es el presidente. Está bien, es el presidente, está bien. Sí, pero en vez de poner palos en la rueda, apoyó. Así que eso es bueno. Yo creo que tendría que ser el ejemplo para los gobiernos provinciales y nacionales. La forma en que estamos trabajando. O sea, lo que vos estás diciendo es lo que tendría que ser la cuestión habitual, porque la gente eligió a algunos ocupar determinados lugares a nivel nacional, provincial o municipal, y es para que se encargue precisamente de solucionar los problemas de la gente. O sea que esto que suena raro tendría que ser lo habitual, pero lamentablemente a veces nos dejamos llevar por las distintas miradas, que está bien que existan distintas miradas, está bien que cada uno tenga ideología, pero digamos, lo que no puede hacer ideología es no permitirnos precisamente ese trabajo en conjunto para beneficiar, en este caso, a los habitantes del barrio de Alto de Podestá. Así es. Y me gustaría que esto sea un ejemplo para que, porque si no, yo al país, sin un acuerdo político, sin un acuerdo de política de Estado, no le veo futuro. Tenemos que trabajar e insistir en que tiene que haber políticas consensuadas
de una vez por todas. Cuando vos hablás de lograr algunas cuestiones en común, se me hace muy difícil hoy en día lograr esas cuestiones en común cuando observo, ¿no es cierto?, que la presidenta del PRO, por ejemplo, es una máquina de tirar, es una francotiradora total, y le molesta a todo. Si es A, porque es A, y si hace B, porque hace B, digamos. Entonces es muy difícil lograr sentarnos a una mesa cuando te tiran con munición gruesa y permanentemente todos los días. Bueno, obviamente tenemos que apartar de estos acuerdos, digamos, macro, es aparte de la política, de la gestión política diaria. Gestión política diaria, la lucha por el poder diario, es una cosa. Justamente lo que estoy tratando de decir es, apartemos de esta lucha ciertos aspectos que tenemos que consensuar para siempre. Y después, obviamente, dentro de la política, te imaginás. Pero vale cualquier cosa, la pregunta que me hizo. Hablando de la presidenta del PRO, hay algo mucho más grave. Vos estás hablando de la presidenta del PRO, que en definitiva es la representante de un partido, ni siquiera de la coalición, sino de solamente un partido. Hablando más grave todavía, es las cosas que dice el presidente de la nación o el gobernador. Pará, tenés al presidente de la nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos que tienen una responsabilidad institucional, ni hablar el presidente, que lo escuchás hablar y parece que estuvieran en la barricada, ¿viste? El otro día, justamente, hablando de altos de podestad, que tuvimos un acto y había 4 ministros nacionales, las cosas que nos han dicho en la cara, que rayaban ya la mala educación, ¿viste? Y entonces, digamos, si vamos a poner la gestión política diaria en este tema, no, yo lo que estoy tratando es apartar. Pongamos cosas importantísimas. No te digo, vamos a cambiar la Constitución, pero pongamos cosas que podemos estar de acuerdo. Y ya está, eso lo apartamos. Y después la política, bueno, chicanas. No, está bien, no, pero aparte tiene que ver, digamos. Pegan por nuestra presidenta del PRO. ¿Viste? Y bueno, tuvo la enseñanza peronista, de ahí nació. Tiene los modos. Se compró todo. Ahí aprendió. Se compró todos los boletos, se los compra continuamente. Ahora, ¿representa al PRO? Tiene los modos, aprendió de chiquita. Ahí. La pregunta, ¿lo representa a ustedes? Bueno, si es la presidenta, obviamente nos representa. Como vos dijiste, te representa una ex-peronista. La verdad que Patricia Bullrich ha pasado por tantos lados. O como diría por ahí, general. Viste, ¿no? La madurez trae sabiduría. Son todos. Claro, viste, pero la madurez trae sabiduría, viste. Bueno, sí, en algunos casos, en otros no. En otros, lamentablemente, trae vejez y achaque nada más, y en algunos sabiduría, sí. Bueno, porque creo que manejó la cuarentena en forma paupérrima, porque tuvo cuarentena cuando no debía tenerla y ahora que se necesita, la población no le hace caso, porque los cansó. Entonces ahí cometió un error tremendo. También cometió un error tremendo en la forma de negociación de la vacuna, con lo cual retrasó 1 o 2 meses. Y yo creo que sí, está a la vista que sí. La mayor vacuna que se ha aplicado en el mundo es la Pfizer. Nosotros teníamos ventaja para comprar Pfizer, no la compramos, pero algún error cometió. Si el resto de los países lo tuvo, eran 16 millones de dosis. Chile compró arregló comprar la Pfizer y no le llegó nunca. Tuvo que terminar comprando la versión B de la vacuna china que tiene una efectividad del 3%. Estamos de Chile para ir acá al lado. O sea, bueno, la vacuna es un bien escaso. Chile no puso su gente para hacer. Sí, pero Pfizer Argentina, sí. pero Pfizer. Argentina tenía ventaja sobre el resto de los países. No, pero Estados Unidos no le permitía. Bueno, pero vos sabés bien que Estados Unidos no le permitía eso. Pfizer primero tenía que vacunar todo en Estados Unidos para después comenzar. Fíjate vos lo que le pasó en Europa a Pfizer, fíjate lo que recién ahora está comenzando a ver vacuna de Pfizer en otros lugares. O sea, y acá en la Argentina estamos es lo que te estoy diciendo. En 20 millones de vacunas con los que llegaron, Hay 20 es lo que te estoy diciendo, teniendo una ventaja Argentina tenía una ventaja comparativa, digamos, había justamente estado en la fase 3, laburando en la fase 3. Por eso tenía ese contrato con preferencia. Y nosotros lo desperdiciamos. No, creo que no cumplieron ellos tampoco. O sea, Pfizer, no solo Pfizer. No quedó claro.
Claro, acá no hay, y hay una realidad. El que dice, yo sé lo que pasó ahí, está mintiendo, porque la confidencialidad es real, digamos. Entonces, ni para un lado ni para el otro. Ya yo no te quiero decir, vos sabés lo que ocurrió, porque ni vos lo sabés ni yo lo sé. Pero lo que sí es cierto es que, y viendo el panorama de América Latina, Argentina con atraso, como lo que sea, pero con las vacunas estamos en un ritmo, y ahora yo creo un ritmo muy bueno de vacunación. Ya llegaron 20 millones de vacunas, esta semana están llegando 20 millones de vacunas. Pues sí, a partir de ahora probablemente se corrija, pero a partir de ahora no significa que nos costó 10.000 muertos adicionales. Pero no le podemos tirarnos con los muertos, porque ¿sabe lo que pasa? Esta es una pandemia que sobre la marcha hubo que hacer cosas. O sea, yo recuerdo cuando, por ejemplo, comenzó la vacunación en la Ciudad Autónoma, esas colas en el Luna Park y en la cancha de San Lorenzo, era de una improvisación genial. Pero bueno, tampoco le voy a decir, estamos sobre la marcha, ¿viste? No quiero caer en cada una de las cosas. Lo que sí me parece que hubo una preocupación y algunas cosas salieron bien y otras no tan bien. Pero también reconozcamos que de enfrente decían que el Sputnik no servía para nada, que éramos conejillos de India, hasta le hicieron causa penal al presidente, con una de las vacunas que resultó, valga la paradoja, una de las mejores del mundo. O sea, acá también, desde el otro lado, digamos, a veces acompañaron algunas cosas, pero en otras fueron terribles, digamos. Bueno. Y las marchas... Eso suena a relato, porque en realidad nosotros decíamos de la Sputnik, queremos simplemente que se hagan la publicación de los estudios que se han hecho, nada más que eso. Y una vez que estuviera aprobada, nadie decía lo contrario. Nadie dijo... No, hubo causa penal. ¿Cómo? No sabemos, porque no sabíamos. ¿Te parece que no se sabía? ¿Quién no sabía? Ya está en la fase de crisis. No tener las publicaciones y... Pero la publicación, la famosa de Lancet no es la que te habilita para decir esta vacuna sirve o no. Acá nosotros tenemos organismos nacionales que lo permitían y no creímos en nuestros organismos nacionales. Y que está por científico, no por kirchnerista o porque hay gente de una mirada o de la otra. Esto es lo que me parece que fue grave. Desconocemos hasta y si en algo está bien la Argentina es en cuanto a nuestros científicos. Desconocíamos eso. Esto es lo que me parece que a veces la ideología lleva a equivocarnos. Y equivocación por otro lado. Después te voy a dar mi mirada personal. Dentro del partido era uno de los defensores de la Sputnik, digamos. ¿Por qué? Por quién la había producido. O sea, claro. Sonaría ideológico que ninguna vacuna americana, de todas que son buenísimas, acá no tenemos ninguna. No, pero no hay... ¿Vos crees que fue una cuestión ideológica? Yo creo que ni una, ¿eh? No, acá lo que ocurrió es que el gobierno hizo una apuesta muy grande. Hizo una apuesta muy grande que le salió mal, que fue con la AstraZeneca. Esos 22 millones de dosis que teníamos que tener por el acuerdo, ¿no?, que se hacía entre Argentina y México, fue trabado en los Estados Unidos. O sea, nos dejaron con la vacuna ya trabada. En realidad, esto fue lo que pasó y por qué las vacunas no llegaron antes. Y después salieron a buscar vacunas y consiguieron. Y va a venir también la Moderna. Acordate lo que te digo, la Moderna ya... La de Johnson y Johnson es muy probable que también esté. Seguro que va a estar la soberana de Cuba, seguro que va a venir. Bueno, porque, o sea, está bien, las vacunas son buenas. Acá el tiempo es esencial, ¿viste? Está bien, claro que va a venir porque, digamos, la capacidad de producción del mundo, de vacuna del mundo ha aumentado, también la demanda va a bajar, ya no tenés a Estados Unidos como demandante, todo lo contrario, obviamente sí, van a sobrar vacunas. De acá, en este semestre que viene, ¿viste? Van a sobrar vacunas. Yo achaco que no se maneja. Por lo menos lo que decís vos está perfecto. Asumamos decir, che, la verdad, no lo manejamos tan eficientemente. Listo, eso solo. ¿Viste? No nos quieran relatar que han hecho un manejo de la pandemia brillante. La verdad que no ha sido brillante. De hecho, para la cantidad de muertos del mundo, para colmo, destruyeron la economía con la excusa esto. Para colmo. Ya venía destruido por Mauricio. Destruyeron la economía. Ya venía destruido por los 4 años de Mauricio Macri. Sí. Porque a vos que te gustan los números, vos sabés que no hay ningún número, pero ninguno. Tomando el 2015 y tomando el 2019,
en donde la economía haya mejorado. Ningún número, ninguno. Bueno, eso no es cierto, eso es un relato de que no sé dónde lo Lo sacaron. vamos a discutir, Eso relatan los kirchneristas. con los números Bueno, en la hay mesa. que ver los números. Eso. Bueno, Juan Carlos, dale. muchas gracias Dale. por tu tiempo y vamos a seguir No, discutiendo. gracias a vos. Dale, gracias a vos, está muy linda la discusión. Te agradezco. Y pasó por la Cámara de Cuestiones y Contrapunto el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Juan Carlos Ver. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el segmento que lleva adelante Flavia Cartavia. Hola Flavia, ¿cómo te va? ¿A quién trajiste hoy? Hola. Bueno, hoy estuvimos conversando con Lucía Caballero. Ella es integrante del movimiento Ni Una Menos y estuvimos charlando un poco sobre cómo se dio el origen de esta consigna y de este movimiento y cuáles son las propuestas para mañana dentro de lo que es esta pandemia, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a la nota entonces. Muchas gracias por tu tiempo, Lucía. Muchas gracias por la invitación, Flavia. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es que empezó a surgir este movimiento llamado Ni Una Menos en Argentina? Bueno, siempre para explicar, ¿no? el origen o la gestación del movimiento Ni Una Menos, una tiene que ser de alguna manera injusta y poner un hito en una fecha, pero claramente digamos que fue una fecha en la que un movimiento que se estaba tejiendo en miles de instancias y de otras instancias del movimiento feminista explotó ese día, ¿no? Que fue el 3 de junio de 2015. El primer antecedente que tiene Ni Una Menos es un encuentro entre diferentes compañeras y personas de la literatura, del arte en la Biblioteca Nacional, donde surge por primera vez la consigna Ni Una Menos y donde se hicieron lecturas para justamente empezar a visibilizar esta situación que se estaba como volviendo intolerable del aumento de la violencia machista, de los femicidios. Ese hashtag, después de esa reunión en la Biblioteca Nacional, se empezó a viralizar y se produjo a partir de las redes, ¿no? De la circulación en las redes, una movilización espontánea en el Congreso el 3 de junio de 2015. En ese momento se marca, ¿no? La aparición pública, ¿no? de esta, por lo menos en forma masiva, de lo que hoy llamamos de los movimientos feministas. Después de ahí el colectivo, digamos, se va obviamente modificando, entran y salen integrantes, pero además empieza también a hacer una discusión sobre qué significaba volver a movilizarse al año siguiente, qué metodología tenía que tener esa movilización, teniendo en cuenta que lo de las redes tiene cierto límite. Te dejo hablar, pero básicamente ese es el origen, ¿no? El 3 de junio del 2015, esa movilización espontánea. Bueno, en principio la movilización entonces surge en contra de las violencias machistas, en contra de los femicidios. ¿Y qué pasa? Que después se termina mencionando a la deuda externa, por ejemplo, los ajustes económicos. ¿Cómo se llegó desde los femicidios a unas posturas más bien políticas, no solamente en el orden económico? Bueno, creo que es una gran pregunta, porque todo esto además se hace a una escala de masas, ¿no? No es que un grupo de personas empezó hablando de los femicidios y terminó hablando de otros, sino que esto pasó en un fenómeno masivo.
Yo creo que ahí tiene mucho que ver, digamos que en el 2015 está la primera movilización, como decía recién, contra la violencia machista y el aumento de los femicidios, y creo que tiene que ver con haber utilizado la idea del paro, ¿no? Eso me parece importante. Cuando en el octubre del 2016, después del femicidio de Lucía Pérez y de la represión que habíamos sufrido en el Encuentro Nacional de Mujeres, decidimos llamar a una huelga, a la primera huelga de mujeres en Argentina. En ese momento llamó de mujeres, ahora le llamamos Paro Internacional Feminista, ¿no? Y convocamos a organizarlo, y en un lugar que no es un lugar casual, sino que es la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en el barrio de Constitución, ¿no? Marcando también un eje de, creo que ahí se empezó a pensar justamente cuáles son los factores económicos, laborales, políticos, que están entramados, que intensifican, que están imbricados con la violencia machista. Haber utilizado la herramienta del paro, que es una herramienta tradicionalmente asociada a los sindicatos, al movimiento obrero, nos hizo de alguna manera reinventar esa herramienta. Es decir, pensar de qué manera está relacionada la violencia machista con la explotación laboral, con la precarización laboral, con el endeudamiento. Creo que eso es un primer hito, ¿no? En esas asambleas también se da una composición muy interesante entre movimientos feministas y también compañeras que venían, ¿no?, de la lucha sindical, de la lucha contra la precarización, ¿no? Entonces empieza a haber como una especie de lenguaje común entre el feminismo y el sindicalismo. Y después creo que se va dando un proceso donde en la narración de en estas instancias organizativas, donde aparece la pregunta, ¿no?, de cuáles son las violencias que intensifican la violencia machista, donde aparece la violencia económica, se empieza a hablar muy fuerte del endeudamiento, ¿no? Estamos hablando de que el feminismo tiene su punto, digamos, de auge masivo en el momento de la toma irresponsable de deuda del gobierno de Macri, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros empezamos a denunciar claramente cómo ese programa económico acordado con el FMI tenía un impacto diferencial en la vida de las mujeres, ¿no? Tanto por el aumento de la precarización laboral, por la caída en el poder adquisitivo de salarios, de subsidios, por el abandono del Estado en la provisión de servicios públicos, que termina generando mayor trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces empezamos a hacer toda una narración de cómo el endeudamiento está directamente relacionado con la falta de posibilidad para salir de las violencias machistas. Y creo que eso también llega... Yo en esto que vos empezás a relacionar de lo que es el sindicalismo y la toma de deuda y demás, de hecho el primer paro que se le realiza al gobierno de Mauricio Macri es el paro que hacen las mujeres. Y me acuerdo que el día anterior había habido una movilización por parte de la CGT donde iban a definir a ver si iban a un paro o no, donde resultaron que no, y bueno, terminó en un acto de movilización con bastante violencia, ¿no? Aunque esa violencia fue reprimida, como si fue reprimida la marcha siguiente de las mujeres que deciden hacer este primer paro. ¿Por qué crees que la CGT en ese momento, o los trabajadores congregados allí, decidieron no ir al paro? Digamos, ¿cuál fue la razón? ¿Que estas personas no veían lo que estaba percibiéndose en la sociedad en ese momento? ¿O por qué las mujeres sí deciden dar ese paso al frente? Bueno, yo creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? Que es el feminismo es un movimiento que revitalizó muchas de las estructuras, ¿no? Tanto partidarias como sindicales. Podemos pensar que el feminismo es y fue un vector de democratización de esas estructuras. Creo que nosotras, al tener esas instancias de organización, que de alguna manera eran espacios donde podíamos elaborar políticamente el malestar que nos generaban las políticas del macrismo, pudimos darle curso a eso, y veíamos cierta quietud en las cúpulas sindicales. Recuerdo que estaba la frase de hay que darle tiempo, ¿no? Y bueno, nosotras lo que decíamos era no podemos más, porque esa idea de darle tiempo, bueno, el tiempo de quién,
¿no? Porque si tenés hay compañeras que no estaban pudiendo llegar a fin de mes, bueno, muchas situaciones que ya las conocemos, pero digo, ese darle tiempo me parece que iba totalmente en contra de la sensación que teníamos nosotras de no damos más. Y creo que tanto en la forma en la que nos organizamos, donde nos organizamos transversalmente, esto quiere decir que en las asambleas feministas, en las instancias de organización feministas, no solamente hablan las dirigentes sindicales, sino que también es una idea de un sindicalismo ampliado, en el sentido que también hablan compañeras que, por ejemplo, están en el sindicato, que están trabajando en la economía popular, o otro tipo o compañeras que están en luchas, por ejemplo, de trabajadoras de casas particulares. Bueno, todo un sindicalismo también que no necesariamente se corresponde exactamente con el que está representado en la cúpula de la CGT. Creo que nosotras, en ese sentido, funcionamos en ese momento como un movimiento que pudo canalizar un descontento con el gobierno de Macri, que tal vez las cúpulas de la CGT no lo estaba pudiendo leer o no le estaba dando curso, obviamente por otro tipo de cálculo político que nosotras no sabíamos, pero creo que a medida que fuimos organizando los paros, fuimos forzando cada vez más y también nunca antagonizando con esas compañeras que están en esos sindicatos, sino ayudando que esas compañeras puedan dar esas peleas en los sindicatos, porque nosotras, siempre que nos preguntan de otras partes del mundo, nosotras decimos que el feminismo argentino está completamente arraigado en las organizaciones sociales, ¿no? No es un feminismo por fuera, sino que hay feministas que también están en los movimientos sociales, en los sindicatos, y que lo que hacen es un poco tomar fuerza de las instancias de organización feminista para dar las peleas y las discusiones adentro de sus espacios. Sí, también creo que por lo visto en el Congreso el diciembre pasado, donde, digamos, de distintos partidos políticos, esto no lo veo yo tanto en Europa como sí lo vi acá en Argentina, que de distintos partidos políticos hayan votado a favor de la ley de la legalización del aborto. Bueno, para ir finalizando, Lucía, ¿qué es lo que están planificando para el día de mañana, jueves 3 de junio, en pos de esta fecha de Ni Una Menos? Bueno, mañana obviamente que es una fecha absolutamente teñida por las restricciones sanitarias que nosotras acompañamos, porque tenemos en nuestro espacio también muchas compañeras docentes y también trabajadoras de la salud, y sabemos lo que estamos pasando con esta situación. Por lo tanto, lo que proponemos es una acción virtual, pero a la vez presencial en este sentido. Virtual porque vamos a proponer una serie de consignas en nuestra página, en nuestro Instagram, @niunamenos, pero también en nuestro Facebook, y una carpeta para que la gente pueda descargarse esas consignas, las imprima y pueda hacer lo que decimos un cartelazo en sus casas, mandarnos la foto y nosotras la subimos a las redes, una forma de manifestarnos en las casas, ¿no? Colgando un cartel en la puerta, en la ventana o en algún lugar del barrio. Y por otro lado vamos a hacer un grupo reducido de organizaciones en relación a que no vamos a hacer una convocatoria, pero vamos a hacer una fichada en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires con las consignas que también se va a replicar en otros puntos del país, ¿no? Está una idea de que también las redes son las calles y las calles las redes. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Lucía. Muchas gracias a vos, Flavia. Bueno, interesante lo que decía Lucía Caballero, sobre todo en que la violencia machista no tiene que ver solo con una cuestión física, sino que también tiene que ver con una cuestión económica, y que el feminismo en nuestro país revitalizó algunas estructuras políticas y sindicales. Sí, como este movimiento que surge a partir de un tema puntual que son los femicidios, cómo va mutando y va creciendo hasta incorporar nuevas consignas. Me parece que eso es lo más fuerte de este movimiento, y que también por esta razón es que ha repercutido en distintas partes del mundo. Así es, porque el feminismo en la Argentina es vanguardia y con una característica propia también, ¿no? Que, digamos, que excede al solo marco de la violencia, ¿no es cierto? Sino que es algo mucho más profundo y que hace al cambio de estructuras de una sociedad.
Esperemos que sí, esperemos que finalmente las estructuras de la sociedad que de alguna forma permiten y facilitan que se cometan estos delitos, como es el caso de los femicidios, que finalmente esto se pueda desterrar de alguna vez. Bueno, Flavia, se nos terminó el tiempo. Así que después veremos qué es lo que nos vas a traer la semana que viene. Y a ustedes, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables. Hasta la semana que viene.